Disfrutar del lujo y el descanso en medio del Caribe es como el sueño de cualquier pareja. Este resort ofrece eso y mucho más. Es el Paradisus Palma Real de Punta Cana. Un lugar de ensueño. Seguro eso pesó para que el entonces comandante en jefe del ejército, general Juan Miguel Fuente Alba, y su esposa Anita Pinochet decidieran quedarse allí por 5 días e incluso celebrar la llegada del Año Nuevo de 2014. La envidia natural es lógica, y lógica es también la indignación al saber que el viaje de varios millones de pesos se habría costeado con dineros públicos, recursos de los tan bullados gastos reservados del ejército. Estamos hablando de un gasto que es absolutamente desproporcionado. En efecto, el detalle es claro. El costo fue de $33.510, más de 31 millones de pesos al día de hoy, por una estadía que disfrutaron, aparte de Fuente Alba y su esposa, uno de sus hijos y otros oficiales militares. El viaje es parte de la acusación de la Fiscalía en el juicio contra el ex comandante en jefe del ejército por el delito de lavado de activos. La historia que rodea a este episodio sorprende. Donde él es autorizado por el ministro de Defensa a la época para un viaje a Haití a visitar las tropas chilenas que estaban en ese país en una misión de paz. Sin embargo, lo que hace el general Fuente Alba en compañía de la señora Pinochet es que viajan a Miami, luego van a Haití a visitar rápidamente las tropas entiendo que por una tarde, y luego lo que hacen es que pasan el Año Nuevo en República Dominicana en un hotel de lujo. Es decir, era una misión oficial a Haití, un país pobre, en conflicto interno permanente. Pero claro, el general Fuente Alba prefirió quedarse al otro lado de la isla, en República Dominicana. Un verdadero insulto para lo que son las tropas que estaban en ese país en ese momento, cumpliendo además una misión de paz. Gastos reservados. Ese es el telón de fondo del juicio por lavado de activos contra Juan Miguel Fuente Alba y su esposa Anita María Pinochet, que tras más de 1 año y medio está llegando a su fin. El procedimiento avanza en paralelo al proceso llevado adelante por la justicia militar por el delito base de malversación de caudales públicos y que establece que el ex comandante en jefe malversó en viajes, compras lujosas y enriquecimiento personal 2.980 millones de pesos durante su periodo como máxima autoridad militar. Dinero que se utilizaron para aumentar el patrimonio de estas dos personas y además para llevar una vida de lujo que se aparta considerablemente a lo que debe ser la vida de un funcionario público con el sueldo de un funcionario público. Pagaba estadía en hoteles. Yo se los pagaba a la agencia de viaje, se los pagaba en efectivo. La voz es del coronel en retiro Jorge Cortés Díaz. Como jefe del Departamento de Finanzas de la Comandancia en Jefe del Ejército, le tocó a él pagar con cargo a gastos reservados los viajes no solo del comandante en jefe y su comitiva, también los de su esposa. ¿Quién autorizaba que se realizaran esos pagos a la agencia de viaje en dinero en efectivo de los pasajes de la señora, el comandante en jefe del ejército? El comandante en jefe del ejército. ¿A quién usted le daba cuenta de ese uso de esos dólares? Al comandante en jefe del ejército. Así, Juan Miguel Fuente Alba habría dispuesto de esos gastos reservados que trimestralmente ingresaban por cientos de millones de pesos y también en miles de dólares en efectivo a la caja fuerte de la comandancia en jefe. No he sustraído gastos reservados ni he utilizado gastos reservados, tampoco he lavado dinero. Lo ha dicho una y otra vez en las decenas de intervenciones durante el juicio.
Somos absolutamente inocentes de los cargos que se nos han formulado. Hemos tenido que sufrir la difamación y la infamia durante 6 años que esto lleva en curso. Pero lo cierto es que en el juicio los testigos contradicen a Fuentealba y fueron varios ex oficiales del ejército los que testificaron. Lo encontraba poco austero. ¿Cómo? Lo encontraba poco austero, con poca austeridad. Quien describe así a Fuentealba es el retirado coronel Marcelo Aichele. Durante el juicio recuerda una insólita situación que vivió con el ex comandante en jefe. Me ordenaron que tenía que llevar alfombras porque la iban a comprar en la comandante en jefe para la oficina del comandante en jefe. Llegamos a la alfombra, se pusieron, el comandante en jefe dijo esta, eran como 6 o 7 alfombras. Era una simple decoración, de no ser por el valor de esas alfombras. ¿Cuál era el valor de esa alfombra que le habían pedido? Eran caras, así, 6 millones de pesos cada una más o menos. El oficial se negó a la compra. El malestar del comandante en jefe fue inmediato. El comandante en jefe me llamó la atención que por qué no había cumplido la orden y le expliqué lo mismo. Mi general sabe que no tengo cómo comprarla. Se enojó conmigo y me despachó. Este coronel es llamado a retiro como consecuencia de negarse a cumplir esa orden, que en definitiva era un gasto que uno puede considerar como absurdo. Pero no fue solo pago de lujosos gustos. Hacia marzo de 2014 se habría producido, según la Fiscalía, uno de los episodios más cuestionables. Él pide que el saldo que había en ese momento de caja, en la caja fuerte, de dinero en efectivo de gastos reservados, se lo tenían que guardar, ¿ya? Y esto él pide que se lo guarden en un maletín. Un bolso. Así se describe en estricto rigor ese maletín. Un bolso de computador de color negro abarrotado de billetes y que fue guardado en el Departamento de Finanzas de la Comandancia en Jefe del Ejército. Ese maletín contenía una cantidad aproximada entre 150 a 160 millones de pesos. Quien habla es el retirado coronel Sergio Vázquez Undurraga, ex jefe de finanzas y quien custodió ese bolso con millones en efectivo. ¿Cuál fue su destino? Él así lo explica. El bolso lo mantengo en la oficina de acuerdo a la instrucción dada y una vez producido el cambio de mando institucional, el señor Fuentealba, al pasar unos pocos días después del cambio de mando, unos 3-4 días, me llama por teléfono para que por favor le lleve este bolso a su domicilio particular. Y así ocurrió. Sin mayor explicación, el dinero es llevado desde la Comandancia en Jefe del Ejército a la casa del ya retirado general Fuentealba en Chicureo. Él sale personalmente a recibirme, luego del saludo, por supuesto, y le hago entrega de este bolso de tela negro. Obviamente una suma que se apropia sin ninguna justificación legal e incluso cuando ya se había ido en la comandancia en jefe. Ese dinero después el señor Fuentealba lo aprovecha para hacer inversiones, pagos, etcétera, que le permite además tener una disponibilidad de dinero en efectivo 2014 y además parte del año 2015. Pero, ¿cómo habrían ingresado esos dineros al patrimonio del general Fuentealba y su esposa? La Fiscalía asegura tener la respuesta. La principal operación es la que genera todo el lavado posterior, son la introducción de dinero en efectivo en las cuentas. En efecto, porque si hay algo que hicieron seguido Fuentealba y Anita Pinochet fue ir al banco. Tantas veces que, según lo calculó la Fiscalía, ni un comerciante podría superarlos. Fueron alrededor de 600 veces al banco,
durante ese periodo. Si usted saca la cuenta en que en ese periodo hubo 1.250 días hábiles bancarios, usted se da cuenta que estas personas prácticamente iban 2 veces, incluso 3 veces a la semana al banco, lo cual es absurdo. El dinero habría servido para la compra de autos de lujosas marcas como Audi, Mercedes-Benz o Porsche, y para el pago total o parcial de bienes inmuebles. La mejora de su casa en Chicureo también habría sido gracias a ese dinero. Año 2013 y principio de 2014, él construyó una casa en Chicureo y contrató un jardín. Para pagar ese jardín se pagaron alrededor de 30 millones de pesos en dinero en efectivo, tanto a la persona que diseñó e hizo el jardín como a la persona que les proveyó de pasto sintético para la casa. Pero no es lo único. Hay otros pagos en efectivo que realizó directamente Anita Pinochet. Este es un estado de cuenta de una tarjeta de crédito que estaba a nombre de la esposa del general Fuentealba. Y en él se puede ver que la deuda total internacional de más de $3.500 fue pagada en 3 ocasiones por 3 abonos en efectivo y por caja. Pero no es lo único, porque en el detalle se puede ver también en qué gastaba el dinero Anita María Pinochet. Por ejemplo, aparecen compras de cientos o incluso miles de dólares en tiendas de vestuario u hogar realizadas en ciudades como Madrid, Londres o París. Gustos bastante exclusivos que, según el Ministerio Público, fueron realizados con dineros de gastos reservados. Si uno revisa las cuentas corrientes de ambas personas y los gastos de tarjeta de crédito, la señora Pinochet gastaba más incluso en tarjetas de crédito que el propio señor Fuentealba. General, ¿cómo está? Buenos días. Queríamos preguntarle cómo lo ha enfrentado todo este proceso. ¿Cómo hay que enfrentar un juicio? Como un ciudadano común y silvestre, que tuvo un cargo de responsabilidad en la estructura del Estado, pero no puedo decir nada más porque me encuentro en juicio. Es la escueta respuesta en su defensa. Pese a todos los testimonios y pruebas, el excomandante en jefe camina tranquilo. ¿Tiene temor respecto al resultado final o está tranquilo? Ninguno. ¿Usted insiste en su inocencia respecto al...? Absolutamente, por supuesto. La expectativa de la Fiscalía, primero que nada, es que se establezca por el tribunal la existencia del delito base, la malversación de caudales públicos. En segundo lugar, que esa malversación generó dineros que fueron lavados durante el periodo 2010 al 2015. Y como consecuencia de eso se sancione tanto al señor Fuentealba y a la señora Pinochet a las penas que correspondan. Y esas penas podrían ser de 15 años de prisión para el ex comandante en jefe y 10 años para su esposa. La prueba que se produjo en el juicio para esta parte es bastante sólida. Acá ha quedado muy de manifiesto la ocultación a propósito del efectivo, depósitos en cuenta corriente, depósitos en tarjetas de crédito, pagos de tarjeta de crédito en efectivo. ¿Será suficiente para el tribunal? El excomandante en jefe del ejército Juan Miguel Fuentealba y su esposa Anita Pinochet enfrentan la hora final del juicio. ¿Culpables o inocentes? La respuesta está por conocerse.